Al sur de la Ciudad de México se encuentra el Parque Ecológico de Xochimilco, un enorme proyecto de conservación que busca recuperar el desdibujado ecosistema que alguna vez albergó al antiguo Valle del Anáhuac. En sus 215 hectáreas se concentran extensos pastos y una gran variedad de plantas y flores. Entonces tenemos las flores que están reproduciéndose en Xochimilco. O sea, lo que los xochimilcas nos dicen, yo estoy reproduciendo ahorita la gazania, yo estoy reproduciendo la vara de San José, yo estoy reproduciendo. Eso es lo que nosotros estamos colocando en el parque. Diversidad de árboles como los ahuejotes, característicos de esta región lacustre, o los ahuehuetes, que son utilizados por distintas especies de aves para construir sus nidos y que también ofrecen sombra en un sendero donde el piso está cubierto de hojas secas y ramas. A un costado de los canales podemos ver chinampas, el sistema agrícola de origen prehispánico declarado en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí expertos chinamperos como el señor Noé nos revelan esta tradicional técnica de la agricultura precolombina. Comienza con la extracción de lodo de los canales. Después de recolectar lodo suficiente, se conforman chapines o recuadros. Se hace una cama rectangular de lodo sobre la chinampa. Con un rastrillo se dibuja una cuadrícula perfecta. En cada cuadro de lodo se forman cavidades con los dedos y se introducen las semillas. Se van semillando, sea acelga, espinaca, col, coliflor, colinabo, perejil, cilantro, todas esas clases de hortalizas, pero son para que no lleven nada de fertilizantes, llevan puros nutrientes. Nosotros lo vendemos directamente a las amas de casa. Lo entregamos aquí al parque y se vende directamente al mercado de Xochimilco. Chinampas, pastos, plantas, flores, árboles, aves, aire puro. Es solo una pequeña muestra de lo que es el Parque Ecológico de Xochimilco, el segundo pulmón más importante de la Ciudad de México después del bosque de Chapultepec. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos es impedir que la implacable mancha urbana siga avanzando. Tenemos también los retos de las intenciones que hay de que al ser un espacio tan grande se pueden instalar aquí oficinas, juegos mecánicos o grandes invernaderos. La tarea es preservarlo con acciones continuas y permanentes para que nos sigamos maravillando con sorpresas como esta. Un pequeño ajolote mexicano, especie en peligro de extinción. Y el ajolote, pues su vida es la profundidad. Y cuando nosotros sacamos lodo, pues ahí lo traemos. Pues digo, hay que conservarlo porque es una especie que está endémica, ¿no? De que pues se está perdiendo. El Ambistoma mexicanum o ajolote es un anfibio único de los canales de Xochimilco. Su rareza, su forma extravagante de vivir, hizo imaginar al pueblo del Anáhuac que posiblemente era la encarnación de un antiguo dios que se negaba a morir. Es un ejemplar sorprendente, lo es tanto que retó la mente de los principales naturalistas del siglo XIX, entre ellos Alexander von Humboldt, cuando exploró nuestro país en 1803. Entre los organismos que recolectó había ajolotes, que llevó un año después a París, Francia, para estudiarlos con detalle. A los expertos les llamaba la atención que un animal así de pequeñito pudiera guardar uno de los secretos más fascinantes de la naturaleza. Jamás llega a la edad adulta. Y sin embargo, al año de edad alcanza su madurez sexual. Tiene capacidad de reproducirse. El ajolote es uno de los muy pocos animales que no tiene que llegar adulto para poderse reproducir. Esto es, en algún lugar vi como que es el Peter Pan de los animales, porque nunca llega a ser adulto, siempre es niño y se puede reproducir.
Aunque el dato pareciera de poca relevancia, en realidad es fascinante. Los ajolotes son un tipo de salamandra y como tales, en teoría, deberían experimentar una metamorfosis para dejar su etapa de larva acuática y transformarse en un animal terrestre. A los investigadores precisamente les intrigaba saber por qué esto no ocurría con el ajolote mexicano. ¿Por qué al llegar a una etapa juvenil estos animales podían reproducirse, conservando sus branquias, agallas y una cola serpenteante? Tomó décadas a la ciencia comprender este fenómeno que hoy es mucho más claro. Por ejemplo, se conoce bien que el ajolote mexicano pertenece al género Ambystoma de las salamandras y que en nuestro país existen 18 especies de Ambystoma. Algunos no completan la metamorfosis, como el ajolote mexicano, pero no es el único. Existen 10 más que pueden presentar esta condición. Entre los más conocidos están el achoque de Pátzcuaro, el del altiplano en Hidalgo y en el Estado de México. Cuando un animal alcanza su madurez sexual sin llegar a la etapa adulta, es una condición conocida como neotenia. Eso, cuando los biólogos evolutivos se dieron cuenta, fue un parteaguas en términos de concepto de evolución, porque todos los animales lo hacemos. Y ellos como que se regresaron un poquito en términos evolutivos. ¿Qué fuerzas de selección natural y forzaron al ajolote a hacer eso? Es una de las preguntas evolutivas más interesantes. La neotenia de los ajolotes es consecuencia de una baja producción de la hormona tiroxina, que produce la glándula tiroides, inhibe su metamorfosis, no así su madurez reproductiva. En los humanos, esta disminución causa problemas de peso, alteraciones cardíacas y fatiga crónica, entre otros síntomas. Cuando hay deficiencia tiroidea, se limita la asimilación de un mineral presente en algunos alimentos, el yodo. En condiciones de laboratorio, suministrándoles yodo, los ajolotes llegan a alcanzar su metamorfosis a adultos terrestres, al igual que el resto de las salamandras. El ajolote mexicano, albino o parduzco, con una longitud de 30 centímetros, tiene una vida promedio de 15 años en el medio natural. Gusta de guarecerse en la parte baja del lago de Xochimilco, en el fango o bien ocultarse en las grietas y los recovecos generados por las raíces de los ahuejotes, árboles que bordean las pintorescas chinampas. También prefiere el frío para reproducirse, lo que hace hasta 4 veces por año. Una hembra deposita entre 500 y 1500 huevecillos cada periodo, de los cuales llegan a vivir 1 de cada 5. Sus hábitos son nocturnos, de este modo evita ser carnada de los depredadores externos. Es un dato curioso, ya que hace 500 años el ajolote era uno de los principales depredadores del lago, puesto que no había una presencia tan alta de garzas y peces que devoraran sus huevecillos y larvas juveniles. Conocido como el monstruo del agua, el Ambystoma mexicanum o el ajolote, era una especie muy popular durante la época del Imperio Azteca. Era utilizada en la alimentación, en la generación de medicamentos tradicionales y también en los ritos religiosos, pues pensaban que era la reencarnación del dios Axolotl, el hermano mellizo de Quetzalcóatl. Hoy, este animal enfrenta un severo riesgo de extinción en su hábitat natural. Bajo el agua de Xochimilco, el Ambystoma mexicanum o ajolote, un anfibio único en el mundo, libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado. El estatus de en peligro de extinción en el caso de Ambystoma mexicanum más bien se refiere a la población silvestre, o sea, la poquita población que queda en el poquito hábitat que queda solo en Xochimilco, en Tláhuac y en Chalco, porque realmente la especie la producimos en cautiverio en todo el mundo. Desde hace más de 20 años, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrollan estrategias para la conservación de esta especie. Nosotros tenemos conservación porque tenemos una gran cantidad de ejemplares en cautiverio, pero realmente la conservación se refleja en la calidad del hábitat. Entonces el modelo que nosotros empezamos a funcionar a través del esquema de las UMAS, que es un esquema del gobierno federal para poder hacer uso de nuestra vida silvestre, es en pequeños espacios que le pertenecen a alguien, que es propiedad privada. Uno de sus objetivos es involucrar a los habitantes de Xochimilco en labores de preservación del hábitat y así poder garantizar el ecosistema óptimo para los ajolotes. Convencer a las personas que viven en su hábitat
de no cambiar el uso de suelo de las chinampas o de la zona inundada. O sea, que en vez de que vuelvan una chinampa productiva en un campo de fútbol o en una casa, que pudieran seguir manteniendo las actividades agrícolas o productivas de la región. Evitar el uso de agroquímicos en las chinampas, mantener el área reforestada y garantizar la calidad del agua en los canales ayudarían a conservar el entorno nativo del ambistoma. Los ajolotes son animales que pueden alcanzar su etapa adulta y madurez sexual sin perder condiciones de su etapa larvaria. A esta condición se le conoce como neotenia. Además, estos animales poseen capacidades únicas de regeneración de tejidos, por ello son de gran interés para la investigación científica. Diversos estudios en México y en otros países intentan comprender un aspecto fascinante de la biología del ajolote, su impresionante capacidad de regeneración. En la naturaleza, la regeneración de tejidos es un fenómeno normal. Por ejemplo, en los humanos ocurre con las células de la piel, pero esto es mucho más sorprendente en los ajolotes. Si pierden o lesionan severamente una extremidad, su cola, la médula espinal, incluso parte de su cerebro, lo pueden reconstruir completamente. Los científicos no saben con precisión por qué, pero trabajan en explicarlo. El doctor Jesús Chimal, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, comenta que por ahora se sabe que cuando un ajolote se lesiona, en lugar de formar cicatriz, crea una capa delgada de piel con mucha rapidez, que sana la herida en 8 horas. Para el tamaño del ajolote, cortar una extremidad, o sea, poder cerrar toda la herida, recubrir otra vez con piel en 8 horas, es un superhéroe en ese sentido, ¿no? De esa delgada capa se forma una bolsa denominada blastema. Contiene una gran cantidad de células madre que comienza a regenerar, como una maquinaria perfecta, órganos y extremidades completos en lapsos tan breves como un mes. Es un proceso sumamente detallado. Y las células saben exactamente dónde se encuentran. Si se cortó a nivel del húmero, por ejemplo, pues vuelven a reconstituir a partir del húmero. Si se corta a partir del radio la ulna, lo reconstituye. Jesús Chimal y su equipo tratan de comprender qué ocurre en este proceso. Y nosotros, entre las cosas que hemos encontrado, estamos más cercanos a poder identificar algunos de los receptores involucrados con esa señal que pueden estar participando. Es decir, ya decir, esta molécula es la que está involucrada. Estamos haciendo este tipo de experimentos. En Irapuato, Guanajuato, en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, otros especialistas aspiran a comprender la regeneración del ajolote, pero desde sus piezas más elementales, los genes. Lo vuelve uno de los vertebrados con la mayor capacidad regenerativa del planeta. Es una labor que se antoja titánica. El genoma es 10 veces más grande que el del humano. Por alguna razón debe ser más grande 10 veces, pero si podemos encontrar con otras estrategias que son las que estamos llevando a cabo aquí en Langevio, que son análisis de transcriptomas en vez de hacer genomas, encontrar nuevas moléculas que están asociadas con la capacidad regenerativa, eso es lo que queremos nosotros. Creo que van a ser los transcriptomas más completos hasta la fecha a nivel mundial, porque otros han sido muy enfocados al proceso de regeneración y solamente de un brazo o de una mano. Nosotros estamos haciendo lo global. Sus conocimientos en un futuro podrían aportar nuevas alternativas a enfermedades tan sensibles como el Alzheimer. Y si logramos entender cuáles son los procesos que llevan a esa formación de estructuras nuevas, ¿por qué no pensar en reconstituirlas en un futuro? No digo que lo pueda hacer yo, no tengo idea ahorita cómo hacerlo, pero que se pueda hacer en humanos. ¿Por qué no intentarlo? Pero para eso necesitamos el conocimiento básico. Pero el ajolote tiene un reto más inmediato: recuperar su maltrecho hogar en Xochimilco.